Mi cuñado me tendió una trampa para destruirme, pero descubrí su secreto más oscuro y lo hundí hasta el fondo. Desde el primer momento en que puse un pie en la familia de Laura, supe que nunca iba a ser del agrado de su hermano, Martín. No lo entendía en aquel entonces, porque no había una razón lógica detrás de su hostilidad. Nunca le hice nada, jamás le falté al respeto ni me interpuse en su vida de ninguna manera. Aún así, desde la primera vez que nos presentaron, supe que algo en él estaba decidido a despreciarme. No era solo indiferencia o un recelo natural de hermano protector, sino un desdén marcado que con los años solo fue escalando hasta convertirse en una abierta hostilidad. Su familia, en especial su madre, parecía tenerlo en un pedestal, como si fuera incapaz de hacer algo mal, como si su palabra fuera ley. Y, sin importar lo que yo hiciera, jamás lograba ganarme su aprobación. Al principio, no le di mayor importancia. Pensé que con el tiempo, si veía que yo trataba bien a Laura, terminaría cediendo, porque ¿qué motivo podía tener para odiarme si yo solo quería lo mejor para su hermana? Pero estaba equivocado. Entre más avanzaba mi relación con Laura, más notoria se volvía la aversión de Martín. Al principio eran solo miradas de desprecio en las reuniones familiares o comentarios despectivos sobre mi trabajo, mi forma de vestir o cualquier otra cosa que pudiera criticar sin ser demasiado obvio. Cuando me comprometí con Laura, su actitud pasó a ser más agresiva, y aunque ella intentó hablar con él en varias ocasiones, Martín nunca daba una razón clara. Solo insistía en que yo no era el indicado, que él tenía una mala espina sobre mí y que Laura estaba cometiendo un error. Lo más absurdo de todo es que nunca se molestó en disimularlo demasiado, pues su madre siempre lo defendía y justificaba diciendo que era muy protector con su hermana y que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse. Con el tiempo, aprendí a ignorarlo. Después de todo, Laura me apoyaba y eso era lo único que realmente importaba. Me casé con ella a pesar de las constantes pullas y la desaprobación silenciosa de su hermano, y traté de concentrarme en nuestra vida juntos. No tenía interés en complacer a Martín ni en demostrarle nada. Pero lo que no entendía en ese entonces era que él no solo me despreciaba, sino que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para sacarme del camino. No se conformaba con ser desagradable o con intentar meterle ideas a su hermana sobre mí, él quería destruirme, hacer que Laura se alejara de mí para siempre. Y lo peor de todo es que encontró la manera de hacerlo sin ensuciarse directamente las manos. La pesadilla comenzó cuando, de la nada, 2 oficiales llegaron a mi trabajo con una orden para interrogarme. Recuerdo el momento con una claridad escalofriante. Me encontraba en medio de mi jornada laboral, concentrado en mis asuntos, cuando alguien me llamó y, al girarme, los vi. 2 agentes de policía parados en la entrada de la oficina con una expresión seria y una postura que no dejaba lugar a dudas. El corazón me dio un vuelco y un frío repentino se instaló en mi estómago. No había hecho nada malo, no tenía ninguna razón para preocuparme, pero la sola presencia de la policía en mi trabajo, frente a mis compañeros, fue suficiente para ponerme en estado de alerta. No entendía qué estaba pasando ni por qué me buscaban, pero lo descubrí en cuanto pronunciaron las palabras que me dejaron sin aire: había una denuncia en mi contra. Alguien me estaba acusando de acoso y amenazas. En ese momento, mi mente entró en una especie de niebla confusa. Traté de procesar lo que estaban diciendo, pero todo sonaba tan absurdo que lo único que pude hacer fue preguntar, con voz entrecortada, quién había presentado la denuncia. Cuando pronunciaron el nombre de la supuesta víctima, sentí que todo mi cuerpo se tensaba de la incredulidad. Era una excompañera de trabajo con la que apenas había hablado un par de veces en el pasado. No tenía ninguna relación con ella, ni reciente ni remota, y mucho menos una que justificara una acusación tan grave. Los oficiales, con su profesionalismo inquebrantable, me dijeron que había pruebas. Que la denunciante había presentado capturas de pantalla de conversaciones en las que yo, supuestamente, la amenazaba de forma insistente. Fue en ese instante cuando mi incredulidad se convirtió en una sensación sofocante de desesperación. Sabía que era mentira. Sabía que jamás había escrito nada de eso. Y, sin embargo, ahí estaba yo, en medio de mi oficina, sintiendo el peso del juicio silencioso de mis compañeros de trabajo, mientras los oficiales me pedían que los acompañara. Tuve que salir con ellos.
No estaba arrestado, pero debía rendir declaraciones. Me senté frente a un escritorio en una estación de policía, respondiendo preguntas que no tenían sentido para mí, tratando de explicar que todo era un error. Insistí en que jamás había enviado esos mensajes, que no tenía contacto con esa mujer desde hacía años, pero ellos, con la frialdad propia de quienes han visto todas las excusas posibles, me mostraron capturas que parecían decir lo contrario. Mi nombre estaba ahí. Mi foto estaba ahí. Los mensajes eran gráficos, amenazantes, desesperados, como si estuviera obsesionado con esa mujer y estuviera tratando de asustarla. Pero no era yo. Salí de la estación de policía sin cargos, pero con la reputación hecha pedazos. No había pruebas concretas más allá de las capturas, y los oficiales me dijeron que se haría una investigación, pero que no podían acusarme sin algo más sólido. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. En cuestión de horas, los rumores comenzaron a circular. Mi jefe me pidió que me tomara un tiempo hasta que todo se aclarara, y aunque Laura me apoyó desde el principio, no podía evitar notar la sombra de la duda en su mirada. Su familia, por otro lado, reaccionó de inmediato. Su madre, con su inquebrantable devoción por Martín, fue la primera en decir que había que tomar distancia hasta que todo se resolviera. ¿Y Martín? Martín tenía la expresión de alguien que ya sabía exactamente cómo iba a terminar todo. Sonreía con autosuficiencia, con la tranquilidad de quien sabe que ya ganó, y en ese momento, lo entendí todo. No tenía pruebas aún, pero lo supe con certeza. Fue él. Solo alguien con acceso a mis fotos, con motivación suficiente y con el conocimiento necesario para manipular conversaciones podía haber hecho algo así. Me quería fuera de la vida de su hermana, y había encontrado la forma perfecta de conseguirlo sin tener que ensuciarse directamente las manos. Me imaginé su satisfacción al ver mi vida desmoronarse, la seguridad con la que esperaba que Laura se alejara de mí sin necesidad de que él dijera una sola palabra más. Pero si él pensaba que iba a rendirme, si creía que simplemente me marcharía con la cabeza baja, entonces no me conocía en absoluto. No solo iba a limpiar mi nombre, sino que iba a hacer que se arrepintiera de haber intentado destruirme. Actualización 1. Pasaron semanas desde aquel día en que la policía apareció en mi trabajo y mi mundo comenzó a desmoronarse frente a mis ojos. Al principio, la incertidumbre me carcomía por dentro. Aunque no se presentaron cargos formales en mi contra, la sombra de la duda ya estaba instalada sobre mi reputación, sobre mi matrimonio, sobre cada aspecto de mi vida. Mi jefe, con su tono diplomático y su expresión incómoda, me sugirió que me tomara un tiempo hasta que todo se aclarara. Aunque Laura seguía a mi lado, su mirada reflejaba algo que me dolía más que cualquier otra cosa, miedo. No porque creyera que yo fuera culpable, sino porque el escándalo la estaba afectando a ella también. Su madre, por supuesto, no perdió la oportunidad de intervenir, sugiriendo que se distanciara de mí por su propio bienestar. Pero lo peor, lo que realmente me hizo hervir la sangre, fue ver a Martín disfrutando de todo. No dijo nada abiertamente, no necesitaba hacerlo, pero su satisfacción era evidente. Cada vez que lo veía, tenía esa misma expresión condescendiente, como si estuviera observando una obra maestra que él mismo había diseñado a la perfección. No podía probarlo aún, pero sabía que todo esto era obra suya. No había otra explicación. La supuesta víctima de mis amenazas era alguien con quien apenas tuve interacción en el pasado y, sin embargo, de la nada, decidió acusarme de algo tan grave con pruebas que, aunque falsas, estaban diseñadas de manera impecable para parecer reales. Era demasiado conveniente. Martín nunca había sido sutil con su desprecio hacia mí, pero ahora que todo esto estaba sucediendo, se mostraba más confiado que nunca. No hacía falta que hablara para que entendiera lo que su actitud decía, que él ya había ganado. Pero si había algo que él no entendía era que yo no estaba dispuesto a aceptar la derrota tan fácilmente. No iba a dejar que me destruyera sin pelear. No iba a permitir que una mentira acabara con mi matrimonio, con mi reputación, con todo lo que había construido. Así que, mientras todos creían que yo estaba hundido en la desesperación, comencé a hacer lo único que podía devolverme el control, investigar. Al principio, fue como buscar una aguja en un pajar.
Revisé mis redes sociales, mis correos, incluso traté de recordar cada interacción que tuve con aquella excompañera que ahora decía que la acosé. No encontré nada útil. Mi cuenta no había sido hackeada, no había registros de actividad sospechosa, y, al menos en la superficie, parecía que los mensajes incriminatorios habían salido de un perfil que, a simple vista, era mío. Pero entonces, decidí ir más allá. Un amigo mío, experto en ciberseguridad, se ofreció a ayudarme. Le expliqué todo, le mostré las capturas de pantalla que la policía había usado para interrogarme, y después de analizarlas con detalle, me dio la primera pista real de que todo era un montaje. La cuenta que había enviado los mensajes no era la mía. Era una copia. Una réplica exacta, con mi foto, con un nombre de usuario casi idéntico al mío, pero con una diferencia mínima, un carácter añadido que era imperceptible a simple vista. Era un truco barato, pero efectivo. Cualquiera que viera esos mensajes sin prestar atención a los detalles asumiría que eran míos. Era una técnica que se usaba comúnmente en estafas para suplantar identidades. Al descubrirlo, sentí una mezcla de alivio y furia. Alivio porque sabía que tenía la clave para demostrar mi inocencia. Furia porque esto significaba que quien fuera que había hecho esto había planeado cada detalle. Pero no era suficiente con limpiar mi nombre. Quería más. Quería saber exactamente quién estaba detrás de esto y cómo había logrado fabricar las pruebas. Y fue entonces cuando me pregunté la única cosa que hasta ahora no había considerado, si Martín fue capaz de hacer algo así, ¿qué más estaba escondiendo? Me enfoqué en él. Observé sus movimientos, sus redes sociales, sus hábitos. Martín nunca fue una persona especialmente discreta. Tenía esa confianza de quien siempre se ha sentido intocable. Siempre presumió de su éxito, de su estabilidad económica, de su vida perfecta. Pero cuando empecé a analizarlo con más detalle, me di cuenta de que algo no cuadraba. A pesar de que tenía un buen empleo, sus gastos no parecían concordar con sus ingresos. Había demasiadas transacciones bancarias sospechosas, demasiadas transferencias en pequeñas cantidades que iban a cuentas desconocidas. En un principio, pensé que podía hacer cualquier cosa. Tal vez tenía negocios por fuera o estaba pagando algún préstamo. Pero cuanto más investigaba, más claro se hacía el patrón: Martín le debía dinero a muchas personas. Lo que encontré después me dejó helado. Martín no solo tenía problemas financieros, sino que estaba hundido en deudas de juego. Había estado apostando grandes sumas de dinero y perdiéndolas. Lo que al principio parecía solo un pequeño vicio se había convertido en una adicción que lo tenía al borde del colapso. Había estado pidiendo préstamos, no solo a bancos, sino también a prestamistas privados, personas que no eran precisamente conocidas por su paciencia cuando se trataba de cobrar deudas. Y ahí estaba la pieza que faltaba en el rompecabezas. Martín tenía razones de sobra para querer deshacerse de mí. No solo porque me odiaba, sino porque, si su familia descubría la verdad sobre su situación, su imagen de hijo perfecto se desmoronaría en un instante. Tal vez pensó que, si lograba separarme de Laura, su madre podría seguir financiándolo sin cuestionarlo. Tal vez simplemente disfrutaba la idea de verme caer. Pero lo que fuera que había planeado, ahora se estaba convirtiendo en su propia trampa. No me apresuré a exponerlo. No quería arruinar esto por actuar sin pensar. En lugar de eso, seguí observando, reuniendo más información. Descubrí que había falsificado documentos para conseguir dinero y que incluso había utilizado el nombre de su madre en algunos trámites sin que ella lo supiera. Poco a poco, todo comenzó a encajar. Martín no era el hombre intachable que su familia creía que era. Era un fraude. La ironía de todo esto era casi poética. Mientras él trataba de destruirme con una mentira, su vida entera estaba sostenida por una red de engaños que, en cualquier momento, podía derrumbarse. Y yo iba a asegurarme de que lo hiciera. Actualización 2. Habían pasado varias semanas desde que descubrí la verdad sobre Martín y su doble vida. Al principio, me limité a observar, a reunir toda la información posible sin levantar sospechas, porque sabía que la clave para destruirlo no estaba en exponerlo de inmediato.
sino en esperar el momento perfecto para que su mundo se derrumbara sin que tuviera la oportunidad de recuperarse. Mientras tanto, mi vida seguía estancada en la incertidumbre. Aunque ya tenía pruebas de que la cuenta que enviaba los mensajes no era la mía, no era suficiente para que todo volviera a la normalidad. Para el resto del mundo, la denuncia aún existía, y aunque Laura seguía a mi lado, las tensiones eran inevitables. Las conversaciones con ella se habían vuelto más frías, más cuidadosas, como si tuviera miedo de decir algo equivocado. Lo peor de todo era que Martín parecía estar disfrutándolo. Cada vez que coincidíamos en reuniones familiares, mantenía ese aire de superioridad, como si nada de lo que estaba ocurriendo le afectara. Su madre lo seguía defendiendo con la misma devoción ciega de siempre, y aunque Laura intentaba mantenerse al margen, era imposible ignorar la forma en que su familia empezaba a mirarme con desconfianza. Todo estaba saliendo como él quería. Pero lo que no sabía era que yo ya tenía en mis manos la llave para su caída. No podía simplemente exponerlo sin más. Sabía que, si soltaba todo de golpe, su madre encontraría la manera de justificarlo, de excusarlo, de darle la oportunidad de salir bien librado. No, tenía que hacer que todo explotara de forma incontrolable, que la verdad se esparciera de tal manera que no pudiera negarla, que no tuviera forma de limpiarse. Así que di el primer paso en su ruina. Creé un perfil anónimo y comencé a contactar a algunas de las personas a las que Martín les debía dinero. No era difícil encontrarlos. Muchos de ellos estaban en grupos de apuestas ilegales en los que él participaba, y bastó con revisar algunas de sus interacciones en redes para identificar a aquellos con quienes había tenido problemas recientes. No tardé mucho en obtener respuestas. Algunos al principio fueron cautelosos, pero cuando mencioné que tenía información sobre Martín y sus fraudes, la desconfianza se convirtió en interés. Fue entonces cuando solté la primera bomba. Les envié pruebas de las transacciones que había encontrado, documentos que demostraban cómo había estado moviendo dinero de un lado a otro para evitar pagar sus deudas. Capturas de conversaciones en las que les prometía pagos que nunca llegaron. Lo hice poco a poco, dejando que la información se filtrara de manera natural, sin que pareciera algo orquestado. Lo único que tuve que hacer fue esperar y ver cómo la bola de nieve empezaba a crecer. Y creció más rápido de lo que imaginé. En cuestión de días, algunas de esas personas comenzaron a exigirle respuestas. Lo confrontaban en mensajes, en llamadas, incluso en sus redes sociales. Su actitud cambió drásticamente. La arrogancia con la que se paseaba empezó a desmoronarse, y por primera vez, vi a Martín perder el control. Se volvió más irritable, más paranoico. Cuando lo vi en una de las reuniones familiares, noté cómo evitaba revisar su teléfono frente a los demás, como si temiera que alguien más pudiera ver los mensajes que le estaban llegando. Intentaba actuar con normalidad, pero la tensión en su rostro lo delataba. Fue en ese momento cuando decidí dar el siguiente golpe. Sabía que no bastaba con presionarlo con sus acreedores. Necesitaba destruir la imagen perfecta que su familia tenía de él, y para eso, tenía que involucrar a la persona que más lo protegía, su madre. Esperé el momento oportuno. No podía simplemente soltarle la verdad de golpe porque ella jamás me creería. Así que busqué la manera de que descubriera la verdad por sí misma. Conseguí los documentos que Martín había falsificado a su nombre y se los envié de manera anónima. No hubo necesidad de acompañarlos con explicaciones. La evidencia hablaba por sí sola. El impacto fue inmediato. Su madre, que hasta entonces había defendido cada una de sus acciones, se vio obligada a enfrentar la realidad. La mujer que siempre había creído que su hijo era incapaz de hacer algo malo se encontró con pruebas innegables de que él la había estado utilizando, de que había estado pidiendo préstamos en su nombre sin su conocimiento. De que la imagen que tenía de él no era más que una mentira cuidadosamente construida. Cuando vi a Martín después de aquello, supe que estaba acabado. No tenía la misma seguridad de antes. Sus movimientos eran nerviosos, su expresión tensa. Intentó actuar como si todo estuviera bien, pero sus ojos lo traicionaban. Sabía que la verdad se estaba filtrando, que su madre ya no confiaba en él de la misma manera, que las personas a las que les debía dinero estaban cada vez más impacientes. Y yo, mientras tanto,
Solo observaba cómo se derrumbaba, sabiendo que esto era solo el comienzo. Porque aún no había terminado con él. Aún quedaba mucho por destruir. Actualización 3. Pasaron un par de semanas desde que envié los documentos a la madre de Martín y desde que sus acreedores comenzaron a presionarlo públicamente. Aunque aún no había una confrontación directa, era evidente que su mundo empezaba a desmoronarse. Lo veía en la forma en que evitaba las reuniones familiares, en cómo su actitud antes prepotente se tornaba más retraída y evasiva. Incluso en los pocos encuentros que tuvimos, ya no sostenía la mirada con la misma suficiencia de antes. Había perdido el control y lo sabía. Pero todavía no había caído completamente, aún se aferraba a la posibilidad de ocultar la verdad, de arreglar las cosas a su manera antes de que fuera demasiado tarde. Lo que no sabía era que yo no iba a dejar que eso pasara. La siguiente fase de mi plan no solo debía derrumbar su imagen ante su familia y quienes lo rodeaban, sino que tenía que hacer que la humillación fuera pública, irreversible. Para eso, no podía depender solo de su madre y de las personas a las que debía dinero. Necesitaba que la historia llegara a más personas, que fuera imposible de ignorar. Y para eso, la mejor herramienta era el Internet. Sabía que algunas de las personas a las que había estafado no solo querían recuperar su dinero, sino que querían venganza. Estaban hartas de sus mentiras, de sus falsas promesas, de su actitud arrogante. Así que busqué a las más afectadas y las animé, desde un perfil anónimo, a hacer público lo que había hecho. Envié pruebas, transacciones, capturas de sus mensajes, incluso algunas grabaciones de audio que había conseguido en los foros de apuestas donde Martín solía moverse. Sabía que con la cantidad suficiente de presión, alguien lo expondría sin que yo tuviera que ensuciarme directamente las manos. No tardó en suceder. Un día, sin previo aviso, apareció una publicación en redes sociales con su nombre y su foto. Era una de sus víctimas más recientes, alguien que había perdido una gran suma de dinero debido a sus estafas y que no tenía miedo de hablar. En la publicación detallaba cómo Martín se había ganado su confianza, cómo le prometió grandes retornos en inversiones que nunca existieron, cómo después de recibir el dinero comenzó a ignorar los mensajes, a poner excusas y, finalmente, a desaparecer. Pero lo que realmente hizo que todo explotara fue que otras personas comenzaron a comentar. No era un caso aislado. Había más víctimas. Más personas con historias similares. El impacto fue inmediato. Su nombre empezó a circular. Los comentarios se multiplicaban con cada hora que pasaba. Gente preguntando si alguien más había sido estafado por él, compartiendo experiencias, confirmando que todo era cierto. No pasó mucho tiempo antes de que alguien lo reconociera y lo relacionara con su familia. Y cuando eso pasó, el escándalo llegó directamente a su madre. La vi por primera vez después de la publicación en una reunión familiar. Ya no tenía la expresión serena de siempre. No estaba tranquila, no estaba en paz. Se veía afectada, confundida, devastada. Escuché algunos susurros a su alrededor, palabras que mencionaban el nombre de su hijo con preocupación y con vergüenza. Intentaba mantener la compostura, pero la tensión en su rostro la delataba. No era solo la publicación en Internet, era el hecho de que ahora todos hablaban de ello, de que lo que ella siempre había ignorado o minimizado ahora era innegable. Pero lo mejor de todo fue la reacción de Martín. No apareció en esa reunión. No llamó, no envió mensajes, no intentó justificar nada. Se estaba escondiendo. Y eso solo empeoró las cosas para él. Porque cuando alguien desaparece en medio de un escándalo como ese, lo único que consigue es confirmar su culpabilidad. Después de eso, todo avanzó con rapidez. Otras víctimas se animaron a hablar, la historia comenzó a expandirse aún más. Alguien que conocía a su jefe se encargó de enviarle la publicación. No tardó mucho en perder su trabajo. En cuestión de días, Martín pasó de ser el hombre intachable que su familia siempre defendía a ser una vergüenza pública. Su madre, la misma que lo había protegido toda su vida, dejó de hablarle. No porque de repente hubiera decidido tomar responsabilidad, sino porque la humillación era demasiado grande para ignorarla.
No podía salir con normalidad sin que alguien la mirara con lástima o desaprobación, no podía ir a una reunión social sin escuchar murmullos sobre lo que su hijo había hecho. Y para alguien como ella, cuya imagen siempre había sido más importante que cualquier otra cosa, eso era insoportable. Yo, por mi parte, me limité a observar cómo todo se desarrollaba. No hice nada más que esperar a que la verdad terminara de derrumbarlo. Y cuando finalmente recibí la noticia de que había tenido que mudarse, de que estaba huyendo porque no podía enfrentar el desastre que él mismo había causado, supe que mi venganza aún no estaba completa. Porque todavía había un último golpe que tenía que darle. Actualización 4. Habían pasado varias semanas desde que Martín desapareció de la vida pública. Después de que su nombre se volviera sinónimo de fraude en redes sociales, de que su jefe lo despidiera sin contemplaciones y de que su propia madre lo rechazara por la vergüenza que ahora representaba para ella. Su única opción fue huir. Ya no tenía la seguridad con la que antes se paseaba por las reuniones familiares, ni la arrogancia con la que solía mirarme. Se esfumó sin dar explicaciones, sin intentar limpiar su nombre, sin siquiera hacer el más mínimo esfuerzo por desmentir las acusaciones. Sabía que no tenía cómo hacerlo. La evidencia era demasiado contundente, la presión demasiado grande, y aunque todavía no había repercusiones legales, era solo cuestión de tiempo antes de que alguien lo denunciara formalmente. Durante esos días de aparente calma, yo seguía con mi vida, pero siempre atento a cada movimiento que pudiera indicar que estaba haciendo Martín. Sabía que, tarde o temprano, intentaría recuperarse, encontrar alguna manera de salir del agujero en el que había caído. No podía permitírselo. No después de lo que me había hecho, no después de haber intentado destruir mi vida con una mentira. Su caída no estaba completa hasta que no tuviera escapatoria. La oportunidad se presentó cuando escuché que estaba intentando hacer lo que siempre hacía, engañar a alguien más para salir de sus problemas. A pesar de la exposición pública, aún había personas que no estaban al tanto de lo que había hecho. La información no siempre llegaba a todos los círculos sociales, y Martín se aprovechó de eso. Se había trasladado a otra ciudad y estaba tratando de conseguir dinero rápido, esta vez usando un esquema aún más arriesgado. Ya no se trataba solo de apuestas o préstamos fraudulentos, sino que había comenzado a involucrarse en negocios ilegales, buscando formas desesperadas de conseguir fondos para pagar sus deudas antes de que lo alcanzaran las consecuencias. Eso fue lo que lo llevó a cometer su mayor error. En su desesperación, contactó a las personas equivocadas. Pensó que podía estafar a cualquiera, que con un poco de astucia y manipulación lograría convencer a otros de darle dinero sin intención de devolverlo. Pero esta vez, no se trataba de simples inversionistas ingenuos o prestamistas que podían presionarlo con llamadas y mensajes. Esta vez, estaba lidiando con personas que no tomaban a la ligera las mentiras y las promesas vacías. No tuve que hacer mucho. Solo aseguré que la información llegara a donde debía. Con las conexiones que había hecho en mi investigación previa, logré que su nuevo negocio llamara la atención de las personas adecuadas. Bastó con unas pocas pruebas, algunos documentos y una serie de mensajes filtrados para que las personas con las que estaba tratando se dieran cuenta de quién era realmente Martín. No hubo necesidad de exposiciones públicas esta vez. No hubo publicaciones virales ni comentarios indignados en redes sociales. Solo una llamada, una advertencia en el tono adecuado, y su destino quedó sellado. Fue cuestión de días antes de que la noticia llegara a mí. Martín había sido arrestado. No por las estafas que cometió antes, no por los fraudes financieros que lo hundieron, sino porque en su desesperación cruzó la línea hacia un tipo de delito que las autoridades no podían ignorar. No supe exactamente cómo sucedió, pero las versiones que me llegaron hablaban de una transacción fallida, de un intento de estafa a la persona equivocada, de un trato que salió mal en el peor momento posible. Lo que sí supe con certeza fue que ya no había salida para él. No esta vez. Cuando me enteré, no sentí la explosión de euforia que hubiera esperado. No hubo gritos de victoria, ni satisfacción inmediata. Solo una sensación de justicia. De equilibrio restaurado. Me imaginé a Martín sentado en una celda, solo, sin nadie que lo defendiera,
sin su madre para protegerlo, sin el respaldo de una reputación que él mismo destruyó con sus propias acciones. Todo lo que intentó hacerme, todo el sufrimiento que quiso infligirme, se le había devuelto con creces. Y lo mejor de todo era que no podía culpar a nadie más. Después de su arresto, su familia apenas habló del tema. Su madre, que una vez lo consideró el hijo perfecto, no hizo ningún esfuerzo por sacarlo del problema en el que se metió. Tal vez porque sabía que esta vez no había excusa posible, tal vez porque la vergüenza era demasiado grande para enfrentarla. Laura, por su parte, se sintió devastada al principio. A pesar de todo, era su hermano, y aunque su relación con él se había fracturado después de todo lo que sucedió, la noticia de su arresto fue un golpe difícil de procesar. Pero con el tiempo, entendió que no era culpa mía, que Martín se destruyó solo, que no hubo una gran conspiración en su contra, solo el resultado inevitable de sus propias decisiones. Y yo, después de todo, volví a mi vida. Mi nombre quedó limpio, mi relación con Laura se fortaleció, mi trabajo volvió a la normalidad. Pero lo más importante fue que, por primera vez en años, Martín dejó de ser una sombra en mi vida. Finalmente, su presencia dejó de ser una amenaza, dejó de ser un problema, dejó de ser algo que pudiera afectarme de alguna manera. Él quiso arruinarme. En su mente, había diseñado un plan perfecto para destruirme, para hacerme quedar como un monstruo y sacarme del camino. Pero lo que nunca entendió fue que las mentiras siempre tienen un límite, que la verdad, tarde o temprano, encuentra su camino, y que cuando juegas con fuego, tarde o temprano terminas quemándote. Su error no fue solo tratar de destruirme, sino creer que él mismo era intocable. Creyó que siempre tendría una salida, que siempre habría alguien que lo salvaría, que nunca tendría que pagar las consecuencias de sus actos. Pero esta vez, no hubo escapatoria. Esta vez, su ruina fue completa. Y lo mejor de todo es que la construyó él mismo, ladrillo por ladrillo. Yo solo me aseguré de que la estructura no se mantuviera en pie. Actualización final. Han pasado 6 meses desde que Martín fue arrestado, y en ese tiempo, todo ha cambiado de una manera que jamás habría imaginado. No solo en mi vida, sino en la de todos los que alguna vez lo rodearon. Al principio, después de su captura, hubo un silencio incómodo entre su familia, una especie de vacío que nadie quería reconocer abiertamente. Su madre, que siempre lo defendió y lo protegió, intentó durante las primeras semanas actuar como si nada estuviera pasando, como si el problema de su hijo fuera temporal y pudiera solucionarse con el tiempo. Pero la realidad la golpeó con más fuerza de la que esperaba. Porque esta vez, Martín no tenía escapatoria. No era solo un malentendido, no era una simple equivocación que pudiera justificarse. Esta vez, no había nada que pudiera hacer para salvarlo. El juicio comenzó hace poco, y aunque el proceso ha sido largo, los cargos en su contra son demasiado sólidos como para que haya dudas sobre el desenlace. No solo se trata de fraude financiero, sino de delitos más graves que se sumaron en el camino. Lo que al principio parecía ser simplemente un caso de estafas menores terminó convirtiéndose en una investigación mucho más profunda, donde las autoridades descubrieron la cantidad de personas a las que había perjudicado a lo largo de los años. Su historial financiero estaba lleno de irregularidades, y al tirar del hilo, encontraron más de lo que esperaban. Lo que más lo perjudicó no fueron sus estafas pasadas, sino sus intentos desesperados por salir del problema en el que estaba. Al final, lo que realmente lo hundió fue su propio miedo a enfrentar las consecuencias. Laura y yo seguimos juntos, y si bien todo este proceso fue difícil para ella, al final entendió quién era realmente su hermano. Pasó por un largo periodo de confusión, de dudas, de intentar comprender cómo alguien tan cercano podía haber caído tan bajo sin que ella lo hubiera notado antes. Fue duro para ella aceptarlo, pero cuando lo hizo, cuando finalmente dejó de buscar una explicación que lo justificara, nuestra relación comenzó a sanar. En el fondo, creo que parte de ella siempre supo que Martín no era la persona que su familia creía que era, pero durante años, simplemente eligió no verlo. Ahora, ya no tenía opción. La verdad estaba frente a ella, innegable e imposible de ignorar. Su madre, por otro lado, nunca se recuperó del golpe.
Aunque al principio trató de fingir que todo estaba bien, con el tiempo la vergüenza la consumió. La mujer que una vez me trató con desconfianza, que defendió a su hijo a toda costa y que estuvo dispuesta a darme la espalda en cuanto surgió la más mínima duda sobre mí, ahora evitaba salir en público. Dejó de asistir a reuniones familiares, dejó de socializar con la misma energía de antes. Su orgullo fue lo que la destruyó. Durante años, se aferró a la idea de que Martín era el hijo perfecto, el hombre intachable, el ejemplo a seguir. Pero cuando la verdad salió a la luz, cuando quedó claro que todo era una farsa, no supo cómo manejarlo. Escuché que, después del arresto, intentó visitarlo en la cárcel un par de veces. No sé qué pasó en esas visitas, pero después de un tiempo, dejó de ir. Tal vez finalmente entendió que su hijo no era la víctima en esta historia, que no era el hombre que ella creyó que era. O tal vez simplemente no pudo soportar verlo en ese estado. De cualquier manera, Martín estaba solo ahora. Ya no quedaba nadie que pudiera salvarlo. En cuanto a mí, mi vida volvió a la normalidad, aunque con una sensación de cierre que antes no tenía. Durante años, Martín fue una presencia constante, una sombra que siempre estuvo ahí, haciendo lo posible por hacerme la vida imposible. Pero ahora, por primera vez, ya no tenía que preocuparme por él. No tenía que soportar su desprecio, no tenía que estar alerta ante sus intentos de arruinarme, no tenía que ver su rostro cada vez que visitábamos a su familia. Había desaparecido de mi vida de una vez por todas. Irónicamente, su ausencia hizo que su madre comenzara a tratarme mejor. Tal vez porque, en su mente, ahora yo era lo único que le quedaba. No fue algo inmediato, pero con el tiempo, la hostilidad desapareció. No sé si alguna vez llegaremos a tener una buena relación, pero al menos ya no hay tensión entre nosotros. Tal vez en su interior sabe que yo nunca fui el problema, que el verdadero problema siempre fue su hijo. Ahora que todo terminó, a veces me pregunto qué habría pasado si Martín nunca hubiera intentado destruirme. Si hubiera seguido con su vida sin intervenir en la mía, sin tratar de sabotear mi relación con Laura, sin inventar acusaciones falsas para hacerme quedar como un monstruo. Tal vez hubiera seguido estafando gente en silencio, sin llamar la atención, sin cometer el error que lo llevó a su caída. Pero su odio hacia mí fue su perdición. En su afán por arruinarme, terminó destruyéndose a sí mismo. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero en este caso, no tuve que hacer más que darle un pequeño empujón. Él mismo construyó su ruina, ladrillo por ladrillo. Yo solo me aseguré de que todo colapsará a su alrededor. Y ahora, mientras yo sigo adelante con mi vida, él está encerrado, enfrentando las consecuencias de sus propias acciones. Al final, todo se equilibró. Y eso es lo único que realmente importa.